Susurraban que había nacido para ser olvidada. La invisible hermana Holloway, destinada a desvanecerse en el papel pintado mientras su familia brillaba. Pero la historia la escriben los vencedores. Y en el despiadado mercado matrimonial londinense de 1842, la victoria no pertenece a los amables, pertenece a los despiadados. Todos se burlaban de Beatrix Holloway por su silencio, confundiendo su paciencia con debilidad. No sabían que se avecinaba una tormenta llamada Silas Vance, duque de Blackwood. Él no solo quería casarse con ella, vio cómo la trataba el mundo y juró reducir ese mundo a cenizas. Esto no es un cuento de hadas. Esta es la historia de cómo el patito feo no solo se convirtió en cisne, se convirtió en la dueña del lago. Era el año 1842 y la niebla londinense se aferraba a los adoquines de Mayfair como un sudario húmedo. Sin embargo, dentro de la residencia Holloway, el aire era sofocante, perfumado con agua de lavanda y el acre aroma de la desesperación. Beatrice Holloway, de 23 años y ya tachada de solterona por la cruel aritmética de la sociedad, se arrodilló en el duro suelo de roble del salón. Le dolían las rodillas. Tenía los dedos en carne viva. Estaba sujetando con alfileres el dobladillo de un vestido de seda que costaba más que el salario anual de todo el personal de cocina. Contrata a Beatrice. Por Dios, ¿estás ciega además de fea? La voz pertenecía a Levenia, su hermana menor, de 19 años, rubia y poseedora de ese tipo de belleza que hacía perder la cabeza a los hombres y los estribos a las mujeres. Levenia estaba de pie sobre un taburete, mirando a Beatriz con una sonrisa burlona que distorsionaba sus rasgos de porcelana. «Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, Levenia», dijo Beatriz con voz firme. Era una firmeza aprendida. Hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas solo alimentaban a los tiburones. «Pues tu mejor esfuerzo es patético», espetó Cicely, la más joven de los Holloway, recostada en un sillón de terciopelo. Madre dice que si Beatrice no termina las modificaciones antes de las 6, no se le permitirá asistir al baile. Aunque eso no importa. ¿Quién bailaría con los muebles? Beatrice se mordió el interior de la mejilla y notó un sabor metálico. Su padre, el barón Holloway, había fallecido 3 años antes, dejando la finca endeudada y a su hija mayor a merced de su segunda esposa, Lady Augusta. Augusta era una mujer de codos afilados y ambición aún más afilada. Rápidamente se había dado cuenta de que Beatriz, con su cabello castaño oscuro y sus serios ojos grises, no era tan comercializable como sus propias hijas. Beatriz era la trabajadora, la contable, la costurera. Eso era suficiente. Lady Augusta entró en la habitación y el susurro de su tafetán anunció un cambio en el ambiente. No miró a Beatriz, miró el vestido. «Levenia, quédate quieta. Beatriz, termina el hilo. Asistirás esta noche, pero solo porque necesitamos a alguien que gestione los horarios de los carruajes y se asegure de que las tarjetas de baile de las chicas se manejan correctamente. No vas a bailar. No podemos permitirnos malgastar el tiempo de un posible pretendiente en un caso de caridad». «Sí, madrastra», susurró Beatriz, cortando el hilo con los dientes. Se levantó y sus articulaciones crujieron audiblemente en el silencio. Levenia se rió. Esa noche, el salón de baile del conde de Chesterfield era un caleidoscopio de riqueza. Las lámparas de araña dejaban caer cristales como lágrimas congeladas, iluminando diamantes, rubíes y la sudorosa desesperación de las madres que pregonaban a sus hijas. Beatriz estaba de pie cerca de una palmera en una maceta en la esquina, con un vestido de muselina gris mate. Era un vestido viejo que había sido retocado 3 veces. Sostenía el abanico de Levenia y las sales aromáticas de Cecil. Era invisible, un fantasma gris. Observó cómo Lord Frederick, un hombre al que antes había considerado amable, con el que había paseado por el parque antes de que muriera su padre, se acercaba a Levenia. Se inclinó profundamente, ignorando por completo a Beatriz, aunque estaba a menos de 1 metro de ella. «Lady Levenia», dijo Frederick,
Brilla más que las estrellas. Oh, Frederick, qué adulador. Levenia se rió y lanzó una mirada triunfante hacia la esquina. Tráeme un poco de ponche. Mi hermana lo traería. Pero está bastante pegada a la pared, ¿no? Frederick miró a Beatriz. Por un segundo, sus ojos mostraron un destello de lástima, pero este se extinguió rápidamente por el deseo de complacer a la chica dorada. Se rió, un sonido frío y hueco. Ciertamente, mejor dejar a las flores de pared junto a la pared. Beatriz sintió un crujido en el pecho. No era un desengaño amoroso. Estaba demasiado cansada para eso. Era el resquebrajamiento de su dignidad. Apretó el abanico con tanta fuerza que las varillas de marfil crujieron. Quería gritar, quería volcar la ponchera, pero no hizo nada. Simplemente bajó la cabeza, mirando fijamente sus zapatillas de satén rayadas, deseando que el suelo se abriera y la tragara. Aún no lo sabía, pero el suelo no se iba a abrir. Pero las puertas sí. A las 10, la música se detuvo, no se desvaneció, se cortó como si la orquesta hubiera sido estrangulada. Un silencio se extendió por el salón de baile, comenzando por la gran entrada y propagándose como una ola de escarcha. Las conversaciones se acallaron. Las risas cesaron. El maestro de ceremonias golpeó el suelo con su bastón, con la voz ligeramente temblorosa. Su Excelencia, Silas Vance, Duque de Blackwood. Un grito ahogado colectivo vació el aire de la sala. Silas Vance. Ese nombre era una maldición y una plegaria en la sociedad londinense. Tenía 32 años, era más rico que la reina y poseía una reputación totalmente negra. Los rumores se arremolinaban a su alrededor como humo. Decían que había amasado su fortuna con despiadados acuerdos comerciales en las Indias Orientales. Decían que había destruido 3 earldoms diferentes simplemente porque habían insultado a su caballo. Decían que no tenía corazón, solo un libro de cuentas con las deudas que pretendía cobrar. No había asistido a la temporada londinense en 5 años. Atravesó el arco y la multitud se apartó instintivamente, como el mar rojo ante Moisés. Silas era una figura imponente, de hombros anchos y aspecto majestuoso, vestido con un traje de lana superfina de color negro azabache. A diferencia de los petimetres de la sala, con sus coloridos chalecos y pelucas empolvadas, Silas no llevaba joyas ni encajes, no los necesitaba. Su poder residía en su presencia. Su rostro era de rasgos duros y ángulos marcados, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, recuerdo de una joya que sin duda había ganado. Sus ojos eran la parte más aterradora. Eran oscuros, inteligentes y completamente aburridos. Entró en la sala y se quitó los guantes blancos con movimientos lentos y deliberados. «Está buscando esposa», susurró Lady Augusta a Levino y Cecily. «Enderezad la espalda, pellizcaos las mejillas. Los rumores dicen que necesita un heredero para asegurar la línea Blackwood. Si una de vosotras le llama la atención, tendremos la vida solucionada. Seremos las dueñas de Londres». Levenia sacó pecho. Cecily pestañeó con fuerza. Silas Vance se abrió paso entre la multitud como un lobo acechando a un rebaño de ovejas. Las madres empujaban a sus hijas hacia él. Él las ignoraba. No se inclinaba. No sonreía. Simplemente caminaba. Su mirada recorría los rostros empolvados, las sonrisas forzadas, los escotes desesperados. Miró a las mujeres de la alta sociedad como si fueran ganado en una subasta. Y ganado de mala calidad, además. Se detuvo cerca del centro de la sala. Lord Frederick, tratando de aprovechar el momento, dio un paso adelante. «Su Excelencia, bienvenido de nuevo a Londres. Soy Lord Frederick. Quizás me recuerde». Silas ni siquiera giró la cabeza. Simplemente levantó una mano, silenciando al hombre, y siguió caminando. Frederick se sonrojó profundamente, humillado, mientras Beatriz, desde su rincón, observaba esta escena con una extraña fascinación. Nunca había visto a nadie tratar a la alta sociedad con tan abierto desdén. Era liberador. Se movió ligeramente, tratando de aliviar el dolor de sus pies. Al hacerlo, chocó accidentalmente con la mesita que tenía al lado. Una copa de cristal con champán sin tocar
Se tambaleó y cayó. Crash. El sonido fue como un disparo en la silenciosa sala. Todas las cabezas se giraron. Los ojos de Lady Augusta se hincharon de rabia. Lavinia parecía horrorizada por estar relacionada con el ruido. Beatrice se quedó paralizada. Cayó de rodillas al instante, con las manos temblorosas mientras recogía los fragmentos de cristal. «Lo siento mucho», balbuceó con una voz apenas audible. «Lo limpiaré, tonta torpe». Lady Augusta siseó, dando un paso adelante, olvidándose de sí misma en su ira. Levantó la mano, no para golpear, sino para gesticular violentamente. «¡Levántate! ¡Estás arruinando la noche! ¡Fuera de mi vista!». Beatrice se cortó el dedo con un fragmento. Una gota de sangre roja brillante brotó, manchando la muselina gris de su vestido. Las lágrimas le picaban en los ojos, no por el dolor, sino por la humillación absoluta y aplastante. Cientos de ojos observaban a la invisible Holloway recogiendo basura de rodillas. Entonces vio un par de botas, de cuero negro, lustradas hasta brillar como un espejo. Se detuvieron a pocos centímetros de su mano. El silencio en la sala cambió. Ya no era solo silencio, era terror. Beatrice levantó lentamente la cabeza. Miró más allá de los pantalones negros, el abrigo negro, la severa corbata, hasta llegar a la cara de Silas Vance. El duque de Blackwood la miraba desde arriba. No la miraba con disgusto, no la miraba con lástima. La miraba con una intensidad que le cortó la respiración. Miró la sangre en su dedo. Miró el vestido gris. Miró a su madrastra, que estaba paralizada con la mano medio levantada. Luego volvió a mirar a Beatrice. Por primera vez desde que entró en la sala, el aburrimiento desapareció de sus ojos. Fue sustituido por algo mucho más peligroso. Reconocimiento. «Déjalo», dijo Silas. Su voz era un barítono grave que parecía vibrar a través del suelo. Beatrice parpadeó. «Su excelencia. He dicho que deje el vaso». Silas Vance se agachó. Todo el salón de baile contuvo el aliento. El duque de Blackwood, el hombre más poderoso de Inglaterra, estaba arrodillado en el suelo de un salón de baile. Extendió la mano y tomó la de Beatrix. Su agarre era cálido, áspero y sorprendentemente suave. Sacó un pañuelo de lino blanco inmaculado de su bolsillo y lo envolvió alrededor de su dedo sangrante. «¿Una Holloway, supongo?», preguntó suavemente, con los ojos fijos en los de ella. «¿Beatrix?», susurró ella. «Beatrix Holloway». «Beatrix», repitió él, saboreando el nombre como si fuera un buen vino. «Dime, Beatrice, ¿por qué la hija de un varón está limpiando el suelo mientras sus hermanas se quedan ahí mirando?». No lo susurró. Lo dijo en voz alta, lo suficiente como para que lo oyeran las 3 primeras filas de espectadores. Lady Augusta dio un paso adelante, con el rostro pálido. «Su excelencia, ella prefiere ser útil. Es torpe. Ella». Silas se levantó, tirando de Beatrice con él. No le soltó la mano. Volvió la mirada hacia Augusta. Era una mirada que podría haber congelado un volcán. «No te he preguntado a ti», dijo Silas con frialdad. «Le he preguntado a ella». Volvió a mirar a Beatrice. «Bueno, ¿prefieres el suelo, Beatrice?». Beatrice miró a su madrastra, cuyos ojos estaban muy abiertos en señal de advertencia. Miró a Lavinia, que hervía de celos. Miró a la multitud que se había burlado de ella durante años. Luego miró al duque. En sus ojos oscuros vio un extraño reflejo de su propia ira. Vio una oferta para quemarlo todo. «A su excelencia», dijo Beatrice, con una voz que de repente adquirió una fuerza sorprendente. «No prefiero la pista, pero rara vez me dan a elegir». Los labios de Silas esbozaron una leve sonrisa. Era una sonrisa aterradora. «Esta noche», anunció Silas con voz que resonó en el salón, «tienes elección». Se volvió hacia el director de la orquesta. «Ahora un vals». «Pero, su excelencia», tartamudeó el director, «la señorita Holloway no tiene tarjeta de baile». «Soy el duque de Blackwood», dijo Silas, bajando la voz hasta convertirla en un susurro mortal. «Yo soy la tarjeta de baile». Y llevó a Beatrice al centro de la pista. El vestido gris parecía un harapo junto a su elegante traje negro. Ella tropezó. «No conozco bien los pasos».
Entró en pánico. No he bailado en años. Silas le puso una mano en la cintura. El calor de su mano atravesó la tela barata. Sígueme, le dijo, y no mires a nadie más. Deja que te miren. Mañana tendrán demasiado miedo como para pronunciar tu nombre sin temblar. La música se intensificó y mientras el duque arrastraba a la solterona invisible en un escandaloso vals giratorio, Beatrice Halloway se dio cuenta de dos cosas. Primero, que su vida como florero había terminado. Segundo, que estaba bailando con el diablo y que Dios la ayudara, no quería soltarlo. Al día siguiente, el sol salió sobre Londres con una alegre indiferencia que Beatrice encontró personalmente insultante. Dentro del comedor de los Halloway, el ambiente era tóxico. El silencio era tan denso que se podía ahogar. Lady Augusta se sentó a la cabecera de la mesa y untó agresivamente una tostada con mantequilla, como si intentara apuñalarla hasta matarla. Lavinia lloraba en un pañuelo de encaje, con sollozos secos y teatrales que tenían como objetivo ganarse la simpatía de los demás. Cecily apuñalaba furiosamente una salchicha. Beatrice se sentó al otro extremo de la mesa, con el plato vacío. No le habían ofrecido el desayuno y sabía que era mejor no pedirlo. ¡Una burla!, espetó Augusta finalmente, con palabras que salieron de su boca como metralla. Golpeó la mesa con el cuchillo de mantequilla. Esa es la única explicación. El duque es un sádico, todo el mundo lo sabe. Eligió el caballo más cojo del establo simplemente para demostrar al mundo que podía hacerlo trotar. Beatriz se estremeció y bajó la mirada hacia sus manos. El vendaje que Silas le había atado alrededor del dedo seguía allí, oculto bajo la mesa. No se lo había quitado. El lino era más fino que cualquier vestido que ella tuviera. Nos humilló, se lamentó Lavinia, asomándose por encima de su pañuelo para ver su reflejo en la tetera de plata. Bailó con ella, con la solterona. Tenía a Lord Frederick comiendo de mi mano, y entonces llegó el duque y convirtió todo el salón de baile en un circo. Ahora todo el mundo habla de Beatrice. Se están riendo de nosotros, madre. Creen que somos un chiste. No se están riendo de vosotros, dijo Beatrice en voz baja. Era la primera vez que hablaba en toda la mañana. El duque fue amable. Augusta se rió. Era un sonido áspero, como un ladrido. ¿Amable? Silas Vance no conoce el significado de esa palabra. Es un depredador, Beatrice. No confundas su crueldad con afecto. Te recogió como a un perro callejero para molestar a los de raza pura. Al mediodía habrá olvidado tu nombre y te quedarás aquí con nada más que una reputación mancillada y la cabeza llena de ilusiones. Beatrice sintió el familiar peso de la vergüenza posarse sobre sus hombros. Quizás tenían razón. ¿Por qué un duque, un hombre que parecía un ángel caído y poseía la riqueza de una pequeña nación, iba a fijarse en ella? Debía de haber sido un juego. En ese momento, el pesado picaporte de latón de la puerta principal golpeó contra la madera. El sonido resonó por toda la casa como un gabel. ¿Quién puede ser a estas horas intempestivas?, espetó Augusta. Si son otra vez los cobradores, diles que no estoy disponible. El mayordomo, un anciano llamado Higgins, que sentía debilidad por Beatrice, se arrastró hasta la puerta. Un momento después regresó. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Mi señora Shaw», balbuceó Higgins, «es un representante de Blackwood House». La habitación quedó en silencio. Lavinia dejó de llorar al instante. Augusta enderezó la espalda tan rápido que le crujió. «Hágale pasar inmediatamente», siseó Augusta, alisándose el cabello. «Lavinia, pellízcate las mejillas. Ha venido a disculparse. Se ha dado cuenta de su error y ha enviado a alguien para tratar con la verdadera señorita Halloway». Entró un hombre. No era un sirviente. Vestía un traje gris carbón y llevaba una cartera de cuero y un bastón con el pomo de plata. Llevaba gafas y tenía una expresión de severa profesionalidad. «Lady Augusta Halloway», dijo el hombre, inclinándose ligeramente. «Soy Archibald Thorne, abogado de Su Excelencia, el Duque de Blackwood». «Señor Thorne», ronroneó Augusta, esbozando su sonrisa más encantadora, la que solía reservar para los acreedores a los que intentaba estafar. «¿A qué debemos el honor? ¿El duque desea transmitir sus disculpas por la confusión de anoche?»
El señor Thorne no sonrió. Dio un paso adelante y colocó una gran caja rectangular envuelta en terciopelo negro sobre la mesa del comedor. Su excelencia no lamenta nada, señora. Ha enviado este paquete. Me ha ordenado que me asegure de que llegue inmediatamente a manos de su legítima propietaria. Levenia prácticamente saltó de su silla. ¡Oh, qué detalle! Extendió la mano hacia la caja de terciopelo, con los dedos temblorosos de ansiedad. Debe de haber enviado joyas para disculparse por ignorarme. ¡Qué romántico! El bastón del señor Thorne cayó sobre la mesa con un fuerte golpe, rozando los dedos de Levenia por un centímetro. Levenia gritó y dio un salto hacia atrás. «No toque eso», dijo Thorne con voz gélida. «El paquete está dirigido a la señorita Beatrice Halloway». El aire se heló en la habitación. «¿Beatrice?», susurró Augusta, con el rostro teñido de un tono púrpura moteado. «Debe de haber un error. Beatrice es, básicamente, el servicio doméstico. ¿Por qué iba el duque a enviarle un regalo?» Thorne la ignoró. Se volvió hacia Beatrice, que se había levantado, agarrándose al respaldo de la silla para apoyarse. Su expresión se suavizó solo un poco. «Señorita Halloway», dijo Thorne con delicadeza, «Su excelencia se ha enterado de que anoche estropeó su vestido debido a un desafortunado accidente. Le ha pedido que acepte este reemplazo para la próxima temporada». Beatrice avanzó lentamente, con las piernas pesadas como el plomo. Alargó la mano y levantó la pesada tapa de terciopelo. Dentro, envuelto en seda blanca, no había solo un vestido. Era un arma. Era un vestido de seda azul medianoche, del color del cielo justo después de una tormenta. Estaba bordado con hilo de plata que parecía constelaciones. Pero no era solo el vestido. Sobre el corpiño había un collar, no una simple baratija, sino una pesada gargantilla de diamantes y zafiros con una piedra central del tamaño de un huevo de petirrojo. Junto a las joyas había una tarjeta escrita con una letra audaz y tajante. Beatriz la cogió, la leyó en voz alta, con la voz temblorosa, a la mujer que sangra en silencio mientras otros gritan para llamar la atención. El gris no le sienta bien a una reina. «Vístete de azul, te visitaré a las 2 tons. Prepárate». S.B. Augusta arrebató la tarjeta de las manos de Beatrice y la leyó furiosamente. Le temblaban las manos. «Esto es impropio». Augusta chilló. «Él no puede cortejarte. Tienes 23 años, no tienes dote, tienes la personalidad de un trapo mojado. Lo prohíbo, la devolveré». Cogió los diamantes. «Yo no haría eso, Lady Augusta». El señor Thorne la interrumpió, bajando el tono de voz una octava. «Los diamantes son propiedad registrada de la finca Blackwood. Si los toca, llamaré a la policía en menos de una hora para que la arresten por robo». Su excelencia fue muy claro. Nadie toca las propiedades de la señora Beatrix. O habrá guerra. Thorne se ajustó las gafas y miró con desdén a las mujeres aterrorizadas. «Buenas tardes, señoras. Señorita Halloway». El duque odia la puntualidad casi tanto como odia la impuntualidad. Le sugiero que esté lista a las 2. Cuando el abogado se marchó, dejando a las mujeres Halloway atónitas, Beatrice tocó los fríos zafiros. Por primera vez en su vida, no se sentía invisible. Se sentía peligrosa. A las 2 en punto llegó un carruaje. No era un carruaje cualquiera. Era un ferón tirado por 4 sementales negros, con el pelaje brillante como el aceite. El escudo de los Blackwood, un lobo rampante con una espada, estaba grabado en oro en la puerta. Beatrice estaba de pie en el vestíbulo. Llevaba el vestido azul medianoche. Le quedaba como si hubiera nacido con él puesto. El color oscuro hacía que su piel pareciera crema y convertía sus ojos grises en tormentas. Se había recogido el pelo, dejando al descubierto la gargantilla de zafiros que llevaba en el cuello. Se miró en el espejo y no se reconoció. La ratoncita había desaparecido. Lady Augusta paseaba por el pasillo como un tigre enjaulado. «No irás sola con él. Es escandaloso. Te acompañaré como chaperona. Levenia también vendrá». «El duque me invitó». «Madrastra», dijo Beatrice, sorprendida de su propia frialdad. «Eres una tonta», siseó Augusta, agarrando a Beatrix por el brazo y clavándole las uñas en la seda.
¿Crees que quiere casarse contigo? Quiere acostarse contigo, arruinarte y dejarte en la calle. Y cuando lo haga, no vuelvas arrastrándote a esta casa. Para nosotros estarás muerta. La puerta se abrió. Silas Vance estaba allí. Llevaba un abrigo de montar de terciopelo verde oscuro y las botas cubiertas de polvo de la calle. Parecía aún más grande en el estrecho pasillo de Holloway. Se percató de la escena al instante. El agarre de Augusta, como una garra, sobre el brazo de Beatrix. El miedo en los ojos de Beatrix. Suéltala. Las dos palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero tenían el peso de una guillotina cayendo. Augusta soltó a Beatriz como si se hubiera quemado. Su excelencia. Solo estábamos discutiendo sobre lo que es apropiado. Seguramente no pretende llevar a mi hijastra sin acompañante. Silas entró. No miró a Augusta. Miró a Beatriz. Sus ojos recorrieron el vestido azul y una chispa de satisfacción cruzó su rostro. «Estás adecuada», dijo con lentitud, aunque sus ojos decían «impresionante». Finalmente se volvió hacia Augusta. «Señora, esta mañana he comprado la hipoteca de esta propiedad al banco». Augusta palideció. «Disculpe, las deudas que dejó su difunto marido, los préstamos que pidió para financiar los vestidos de Levenia, las deudas de juego. Lo compré todo a las 9 de la mañana», dijo Silas, mirando su reloj de bolsillo. «Técnicamente, estás en mi pasillo. Si deseas seguir viviendo aquí, permitirás que Beatriz haga exactamente lo que le plazca. Si quiere una acompañante, la pedirá. Si quiere viajar conmigo hasta el fin del mundo, lo hará. ¿Estamos de acuerdo? ¿O debo hacer que te preparen las maletas?» Augusta abrió y cerró la boca como un pez. Se desplomó contra la pared, derrotada. La dinámica de poder había cambiado tan violentamente que el aire parecía crepitar. ¿Vamos? Silas le ofreció el brazo a Beatriz. Beatriz se lo tomó. Sintió una descarga eléctrica recorrer su brazo. Dejó que él la guiara fuera de la casa, pasando junto a los vecinos boquiabiertos, y la ayudara a subir al carruaje. Cuando los caballos arrancaron, el silencio dentro del lujoso interior era pesado. Beatriz se sentó rígida, con las manos cruzadas en el regazo. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Se negó a mirarlo. «¿Por qué haces esto? Comprar mi casa, humillar a mi familia, enviarme joyas que valen más que mi vida». Silas se sentó frente a ella, observándola con esa mirada intensa e indescifrable. «¿Crees que estoy jugando, Beatriz?» «Sí», espetó ella, volviéndose hacia él. «Todo el mundo sabe que el duque de Blackwood está aburrido. Solo soy la novedad de los débiles, el patito feo al que quieres pintar de oro». Silas se inclinó hacia adelante. El carruaje dio un bote y su rodilla rozó la de ella. No se apartó. «Tienes poca memoria, Beatrice Holloway. ¿Qué quieres decir?» «Hace 4 años», dijo Silas, bajando la voz hasta adoptar un tono narrativo. «En noviembre llovía a cántaros. Un carruaje había perdido una rueda en Fleet Street. Un día lluvioso y desagradable». Beatriz frunció el ceño, buscando en su memoria. «Recuerdo que una vez se rompió una rueda. Tu madrastra gritaba», continuó Silas. «Le preocupaba que el barro le estropeara las botas, pero había un lacayo, un chico muy joven, en realidad. Se había roto el tobillo en el accidente. No había sitio para él dentro del carruaje porque las sombrereras de Levenia ocupaban el asiento». Beatrix abrió mucho los ojos, lo recordaba. «Augusta quería dejar al chico en la calle para que esperara un carro», dijo Silas en voz baja. «Pero tú te negaste. Tú, la hija de un varón, bajaste del carruaje. Caminaste 2 millas bajo la lluvia helada, arruinando tu único abrigo bueno para que el chico pudiera sentarse dentro y llevarlo al médico». Beatriz se sonrojó. Él estaba sufriendo. Era lo único que se podía hacer. «Yo estaba allí», dijo Silas. «¿Estabas tú?» «Entonces no era duque», dijo Silas, con una sombra pasando por su rostro. «Era el segundo hijo, la oveja negra. Estaba de pie bajo el toldo de una librería, viendo pasar el mundo, compadeciéndome de mí mismo porque mi padre me había quitado la mesada. Era invisible, como tú. Y entonces te vi». Extendió la mano y tomó la de ella. Le dio la vuelta y le trazó las líneas de la palma con el pulgar.
Vi a una chica con un vestido gris meterse en el barro sin dudarlo para salvar a un sirviente mientras el resto de Londres pasaba de largo. Te vi temblando, con el pelo pegado a la cara, pareciendo una rata ahogada. Beatriz se rió, un sonido breve y entrecortado. Pintas un cuadro muy halagador, su señoría. Pensé que eras lo más hermoso que había visto nunca. Silas dijo que la intensidad de su voz le cortó la respiración. Entonces juré que, si alguna vez llegaba a tener poder, encontraría a la chica que caminaba bajo la lluvia. Me aseguraría de que nunca más tuviera que caminar por el barro, a menos que quisiera. Él le apretó la mano. No te elegí anoche para burlarme de ti, Beatrice. Te elegí porque, en una sala llena de pavos reales, tú eras la única con alma, y tengo la intención de casarme contigo. Beatrice lo miró fijamente. El carruaje traqueteaba sobre los adoquines, pero su mundo había dejado de girar. ¿Tienes intención de casarte conmigo? Sí, dijo Silas. Pero primero tenemos que ocuparnos de las ratas de tu casa y de los lobos de la mía. Su expresión se endureció. Mi familia, mis tíos, mis primos, quieren mi título. Quieren que me case con una idiota dócil como Levenia para poder controlar la finca. Intentarán destruirte, Beatrice. Desenterrarán trapos sucios. Se burlarán de ti. Intentarán quebrarte. Se inclinó hacia ella con sus ojos oscuros ardientes. ¿Eres lo suficientemente valiente para ser duquesa, Beatrice? Porque en el momento en que te ponga el anillo en el dedo, te convertirás en un objetivo. Pero te prometo esto, seré tu escudo y seré tu espada. Todo lo que tienes que hacer es decir que sí. Beatriz miró al hombre que acababa de admitir haber acechado su memoria durante 4 años. Pensó en la crueldad de su madrastra. Pensó en los años de silencio. Miró a Silas Vance, el despiadado duque, y vio al hombre solitario que se había quedado bajo la lluvia observándola. Apretó con fuerza su mano. No le temo a los lobos, su excelencia, susurró Beatrice. He vivido con ellos toda mi vida. Silas sonrió. Esta vez era una sonrisa auténtica, maliciosa, encantada y devastadoramente atractiva. Bien, dijo. Entonces, que comience el juego. Habían pasado 3 semanas desde la mañana de las espinas, y Londres vibraba con una sola pregunta. ¿El duque de Blackwood está loco o está enamorado? Beatrix Halloway se había convertido en el centro de un huracán. Cada vestido que llevaba, pagado con las cuentas de Blackwood, era objeto de escrutinio. Cada vez que salía del carruaje, los dibujantes de los periódicos de sociedad estaban allí para capturar su imagen. Había pasado de ser invisible a ser deslumbrantemente visible. Esta noche era el punto álgido de la temporada, el estreno de una nueva ópera italiana en el Teatro de Su Majestad. Beatriz estaba sentada en el palco privado de los Blackwood, con la barandilla de terciopelo rojo fresca bajo sus manos enguantadas. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda, con un escote pronunciado que la hacía sentir expuesta, pero poderosa. Alrededor de su cuello lucía un collar nuevo, esta vez de esmeraldas, pesado y frío. Respira, le susurró Silas, inclinándose cerca de su oído. Su aliento rozó su cuello, provocándole un escalofrío que no tenía nada que ver con las corrientes de aire del teatro. Si aprietas más la barandilla, aplastarás la madera. Te están mirando, Silas, murmuró Beatriz, sin mover los labios. Todos ellos. Era cierto. La ópera aún no había comenzado y las luces de la sala estaban encendidas. Cientos de gemelos de ópera no estaban enfocados hacia el escenario, sino hacia el palco 4. Deja que miren, dijo Silas con voz aburrida, pero con los ojos agudos mientras escaneaba a la multitud que tenía debajo. Son ovejas mirando a un lobo. Eso los confunde. La puerta de su palco se abrió. Beatriz se tensó. Las visitas durante el preludio eran poco frecuentes y solían ser agresivas. Entró una mujer. Era alta, con el pelo del color del oro hilado y un vestido de satén rosa pálido que parecía inocente, pero que costaba una fortuna. Era Lady Genevieve Sterling, la hija de un marqués y la mujer con la que todo el mundo había dado por hecho que Silas acabaría casándose. Genevieve no miró a Silas. Miró directamente a Beatriz.
Su sonrisa era tan afilada como un bisturí. Silas, ronroneó Genevieve, reconociendo por fin al duque. Tenía que venir a ver a tu protegida. La transformación es notable. Casi no se nota que solía remendar sus propias medias. Silas apretó la mandíbula. Se puso de pie, y su altura dominó al instante el pequeño espacio. Genevieve, estás tapando la vista. Oh, no te enfades. Genevieve se rió, acercándose a Beatrice. Olía a aceite de rosas caro y malicia. Señorita Halloway, ¿verdad? Debo aplaudirte por atrapar al duque de Blackwood con nada más que una historia lacrimógena y un vestido gris. Es inspirador para todas las solteronas desesperadas de Inglaterra. Beatrice sintió que la vieja vergüenza volvía a aflorar, la necesidad de encogerse, de disculparse, de esconderse. Miró a Silas. Él estaba listo para atacar. Abrió la boca para destripar a Genevieve, pero Beatrice recordó la lluvia. Recordó al niño con el tobillo roto. Recordó que ella era la que había caminado por el barro mientras estas personas se sentaban en carruajes secos. Beatrice se puso de pie. No era tan alta como Genevieve, pero en ese momento se sintió como si midiera 3 metros. Lady Genevieve, dijo Beatrice, con voz clara, utilizando el tono que solía emplear cuando regañaba a las criadas de la cocina por robar tartaletas. Está equivocada. Genevieve parpadeó y su sonrisa se desvaneció. ¿Perdón? No, yo atrapé al duque, dijo Beatrice, dando un paso adelante para que Genevieve tuviera que retroceder. El duque me atrapó a mí, y en cuanto a mis medias, sí, las remiendé. También me las arreglé para llevar una casa con un presupuesto que no cubriría el coste de tus guantes, mientras mantenía a mi familia alimentada y vestida. Sé el valor de una libra, Lady Genevieve. ¿Sabes tú el valor de algo más que tu propio reflejo? La sala se quedó en silencio. Incluso la orquesta, que estaba afinando, pareció hacer una pausa. El rostro de Genevieve se puso rojo como un tomate. ¿Cómo te atreves? Soy la hija de un marqués y la futura duquesa de Blackwood. Beatrice mintió. Silas aún no le había pedido matrimonio oficialmente, pero ella sentía la verdad en lo más profundo de su ser. Y yo prefiero ver la ópera sin el olor a aceite de rosas barato. Buenas noches. Genevieve jadeó, buscando el apoyo de Silas. Silas estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y una mirada de orgullo absoluto en el rostro. Parecía un hombre que acababa de ver a su caballo favorito ganar el derby. «Ya has oído a la señora», dijo Silas con tono sombrío. «Fuera», dijo Genevieve huyendo. Beatrice se hundió en su silla, con las rodillas temblando de repente. «No debería haber dicho eso. He sido grosera». Silas se sentó a su lado, le tomó la mano y le besó los nudillos. «Grosera, Beatrice, has sido magnífico. Llevo una década intentando deshacerme de esa mujer. Tú lo has conseguido en 2 minutos». Las luces se atenuaron. Comenzó la obertura, pero Silas no miró al escenario. Miró a Beatrix y su expresión pasó de la diversión a algo más profundo, algo vulnerable. «Tengo una pregunta», susurró en la oscuridad. «Sí, si te pidiera que te casaras conmigo ahora mismo delante de 3000 personas, ¿dirías que sí o me harías suplicarte?» Beatrice se volvió hacia él. Las sombras jugaban con su cicatriz. «Diría que sí», susurró ella, «pero quizá te haría suplicar un poco, solo por el dramatismo». Silas se rió entre dientes, con un rugido sordo en el pecho. Metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo. Era sencillo, de oro antiguo con un diamante negro. «Beatrix Halloway», susurró, «hazme un hombre mejor. Cásate conmigo». «Sí», susurró ella. Él deslizó el anillo en su dedo. Era pesado, parecía un ancla, pero las anclas, como Beatrice pronto descubriría, también pueden hundirte. El compromiso se anunció a la mañana siguiente. La boda se fijó para un mes después. Fue un torbellino de pruebas, fiestas y documentos legales. Lady Augusta y Lavinia habían estado extrañamente calladas. Silas había cumplido su palabra. Les permitió quedarse en la casa de los Halloway, pero les había cortado el acceso a Beatrice. Eran parias en su propia casa, viendo el ascenso de Beatrice desde las ventanas. Pero un animal acorralado es el más peligroso.
2 semanas antes de la boda, Beatrice estaba en la finca de los Holloway empacando sus últimas pertenencias personales. Silas estaba en una reunión con el primer ministro, algo sobre aranceles comerciales. Así que Beatrice estaba sola, salvo por su doncella. Estaba en el antiguo estudio de su padre, buscando un libro de poesía que él solía leerle. Es una escena conmovedora. Una voz ronca se oyó desde la puerta. Beatriz se volvió. Lady Augusta estaba allí. Parecía más vieja, demacrada. Sus finas ropas estaban ligeramente arrugadas. Madrastra, dijo Beatriz, agarrando el libro, no te he oído entrar. No oyes mucho, ¿verdad, Beatriz? Estás demasiado ocupada escuchando las mentiras del duque. Augusta entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. No me interesa tu veneno, Augusta. Me voy. Me voy para casarme con el hombre que mató a tu padre. Beatriz se quedó paralizada. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué? Augusta sonrió. Era una sonrisa de auténtico triunfo. Se acercó al escritorio y abrió un cajón. Beatriz nunca había sido capaz de abrirlo. Sacó una carpeta llena de papeles amarillentos por el paso del tiempo. Tu padre no murió solo de un ataque al corazón. Beatriz murió de estrés. Murió arruinado. ¿Y sabes quién lo arruinó? Le tiró los papeles a Beatriz. Se esparcieron por el suelo. Beatriz se arrodilló, con las manos temblorosas. Recogió una carta. Tenía fecha de hacía 4 años. Era una demanda de pago. El membrete era negro con un escudo familiar. El lobo rampante, Lord Holloway, sus deudas vencen. No me interesan sus excusas. Si los fondos no se transfieren antes del primer día del mes, confiscaré sus bienes, sus tierras y su reputación. Lo dejaré sin nada. Silas Vance. Beatriz leyó la siguiente y la siguiente. Eran brutales, frías, despiadadas. Eran cartas de Silas, desmantelando sistemáticamente el negocio de su padre, bloqueando sus préstamos, acorralándolo. La última carta tenía fecha de 2 días antes de la muerte de su padre. He comprado tu último pagaré. Estás acabado, Holloway. Salta o te empujaré. Beatriz sintió cómo le subía la bilis por la garganta. Lo persiguió. Augusta susurró, de pie junto a ella. Silas Vance quería las tierras adyacentes a nuestra finca para un proyecto ferroviario. Tu padre se negó a venderlas. Así que Vance lo destruyó. Llevó a tu padre a la tumba. Y ahora te quiere a ti. Augusta se rió suavemente. ¿Por qué? ¿Por culpa o porque es el trofeo definitivo poseer a la hija del hombre al que destruyó? Te acuestas con el verdugo de tu padre, Beatrice. No, jadeó Beatrice, no, él me ama. Recuerda la lluvia. ¿La lluvia? Augusta se burló. Eso fue hace 4 años, el mismo año en que destruyó a tu padre. Mientras tú salvabas a ese lacayo, Silas Vance escribía cartas que detuvieron el corazón de tu padre. ¿Crees que un hombre así sabe amar? Es un monstruo, Beatrice. Simplemente está recogiendo sus ganancias. Beatriz apretó las cartas contra su pecho. Las lágrimas le corrían por la cara. No podía ser verdad, pero la letra, la firma, era de Silas. Corrió, salió corriendo del estudio, de la casa, ignorando las risas de Augusta. Ordenó que la llevaran en carruaje a Blackwood House. Cuando llegó, no esperó a que la anunciaran. Pasó rápidamente junto al mayordomo, el señor Higgins, y abrió de un golpe las puertas de la biblioteca del duque. Silas estaba allí. Estaba sirviéndose un brandy. Levantó la vista y esbozó una sonrisa. Beatriz, llegas temprano. Pensaba que íbamos a cenar en... Se detuvo. Vio su rostro. Vio los papeles que ella tenía en la mano. La sonrisa desapareció. La máscara del despiadado duque volvió a colocarse en su sitio. Ya veo, dijo Silas, con voz desprovista de emoción. Has estado hablando con tu madrastra. ¿Es cierto? Gritó Beatriz, lanzándole las cartas. Le dieron en el pecho y cayeron al suelo. ¿Lo has destruido? ¿Has llevado a mi padre a la muerte? Silas no se inmutó, no miró los papeles. La miró a ella. Sí, esa sola palabra destrozó el corazón de Beatrice. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué no me lo dijiste?
Porque eran negocios, respondió Silas con frialdad. Y tu padre era un hombre débil, Beatrice. Se jugó tu dote, hipotecó tu futuro. Iba a venderte a un conde de 70 años. ¿Lo detuviste matándolo? Lo detuve arruinándolo. Silas rugió, golpeando su vaso contra la mesa. No sabía que moriría. Quería despojarlo de su poder para que no pudiera hacerte daño. Te he estado observando durante años, Beatrice. Destruí su fortuna para que no pudiera venderte como si fueras ganado. Me mentiste. Beatriz sollozó. Me hiciste creer que esto era el destino. Me hiciste creer en el romance, pero solo es culpa. Me compraste. Compraste mi casa. Compraste mis deudas. No eres más que otro hombre que cree que soy de su propiedad. No eres de mi propiedad. Silas rodeó el escritorio y se acercó a ella. No me toques, se le echó atrás Beatrice. Se quitó el anillo de diamantes negros del dedo. Fue como arrancarse la propia piel. Le tiró el anillo a los pies. Prefiero ser una solterona invisible el resto de mi vida que la duquesa de un asesino. Escupió. He terminado, Silas. He terminado. Se dio la vuelta y echó a correr. Beatrice, gritó Silas. Ella no miró atrás. Salió corriendo de la mansión a las calles de Londres. Había empezado a llover. Silas se quedó en la biblioteca, con el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe, resonando como un disparo. Miró el anillo en la alfombra. Había destruido ejércitos. Había destruido economías. Había destruido hombres. Pero por primera vez en su vida, Silas Vance se dio cuenta de que había destruido lo único que importaba. La lluvia en Londres no limpiaba las cosas, solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. Beatrice estaba sentada en su dormitorio en la finca Holloway. Su baúl estaba lleno, no con los vestidos de seda o las joyas que Silas le había regalado, sino con sus viejos vestidos de muselina gris. Se marchaba. Había conseguido un puesto como institutriz en Yorkshire. Era una vida dura, una vida solitaria, pero era su vida. Abajo podía oír el tintineo de la cristalería. Lady Augusta y Lavinia estaban celebrando. Creían que al romperse el compromiso, el duque exigiría el pago de las deudas, lo que obligaría a Beatrice a venderse a otro pretendiente rico para salvar a la familia. Ya estaban planeando a qué anciano lord apuntar a continuación. Beatrice se acercó a la ventana. El cristal estaba frío. Su corazón parecía una piedra en su pecho, pesado, sin vida. Lo echaba de menos. Dios la ayudara. Echaba de menos al monstruo. Un carruaje se detuvo abajo. Era el feto negro. Beatrix contuvo el aliento. ¿Había venido a gritarle, a exigirle que le devolviera sus joyas? Oyó que se abría la pesada puerta principal, seguida de la voz chillona de Augusta. «Señor Thorne, ¿dónde está el duque?» Esperábamos que viniera a disculparse. Beatrice abrió la puerta y se dirigió a lo alto de las escaleras. El señor Rachel Thorne estaba en el vestíbulo. Parecía cansado. Llevaba un grueso maletín de cuero. No miró a Augusta. Miró directamente a Beatrice. «Su excelencia no vendrá, señora», dijo Thorne con la voz resonando en el silencio. «Ha abandonado Londres. Va a regresar a Blackwood Manor, en el norte. No tiene intención de volver a la sociedad». Beatrice se agarró a la barandilla. Se había ido. «¡Qué alivio!», resopló Augusta. «Ahora hablemos de la hipoteca». «La hipoteca está pagada», la interrumpió Thorne. Subió las escaleras, pasando por alto a Augusta, que balbuceaba, hasta que se detuvo ante Beatrice. «Señorita Holloway», dijo Thorne en voz baja, «Su excelencia me ha encargado que le entregue esto. Es la escritura de esta casa y la escritura de las tierras de Holloway. Son suyas, solo suyas, no de sus madrastras. Suyas». Beatrix se quedó mirando el documento. «No lo entiendo. ¿Por qué?» «Porque dijo que había prometido asegurarse de que nunca más tuviera que caminar por el barro», dijo Thorne. Se ajustó las gafas, con una emoción inusual en él, y quería que tuviera esto. Dijo, «No has leído lo suficiente en el expediente de tu padre». Thorne le entregó un trozo de pergamino arrugado. Beatrice lo cogió.
Era un contrato. Estaba firmado por su padre y el conde de Rookwood, un hombre conocido en Londres por matar a golpes a dos esposas, aunque los tribunales nunca lo condenaron. A cambio de la liquidación de todas las deudas de juego, el barón Holloway accede a conceder la mano de su hija mayor, Beatrice, al conde de Rookwood. La transferencia de la propiedad se produciría el 1 de noviembre. Beatrice leyó la fecha, el 1 de noviembre, la fecha en que había muerto su padre. El duque no destruyó a su padre por una disputa territorial, señorita Holloway, dijo Thorne en voz baja. Se enteró de este contrato. Su padre la estaba vendiendo a un asesino para salvar su propio pellejo. Silas acudió a su padre y le ofreció pagar la deuda si la liberaba. Tu padre se negó, quería la conexión política con Rookwood. Thorne hizo una pausa. Fue entonces cuando Silas lo destruyó. Desmanteló la fortuna de tu padre en una semana para que Rookwood lo considerara inservible. No estaba tratando de comprarte, Beatrice. Estaba tratando de salvarte. Beatrice sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Todo este tiempo, él había hecho de villano. Había dejado que el mundo pensara que era un magnate despiadado. Había dejado que ella pensara que era un monstruo. Todo para protegerla del conocimiento de que su propio padre había cambiado su vida por una deuda de juego. No me lo dijo, susurró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me lo dijo? Porque no quería romperte el corazón. Thorne dijo que sabía que querías a tu padre. Prefería que lo odiaras a él antes que odiar a tu propia familia. Beatrice miró la escritura que tenía en la mano. Miró el vestido gris que llevaba puesto. Miró a Augusta, que observaba la escritura con ojos codiciosos. Dámela, exigió Augusta, subiendo las escaleras. Soy la matriarca de esta familia. Beatrice se secó los ojos. Las lágrimas habían desaparecido. En su lugar había fuego. No, dijo Beatrice. Su voz no era alta, pero tenía la autoridad de una reina. Bajó las escaleras y se encontró con Augusta a mitad de camino. Esta casa es mía, dijo Beatrice, levantando la escritura. La tierra es mía y ya estoy harta de ser tu sirvienta. Desagradecida miserable. Augusta levantó la mano para abofetearla. Beatrice le agarró la muñeca. La apretó con fuerza. Haz las maletas, dijo Beatrice con frialdad. Tú y Levenia, tenéis una hora para abandonar mi casa. Si no os habéis ido, haré que los alguaciles os echen por allanamiento. No puedes, chilló Levenia desde el salón. ¿A dónde iremos? No lo sé, dijo Beatrice, soltando el brazo de Augusta con un empujón. Quizás podáis aprender a remendar medias. Beatrice se volvió hacia el señor Thorne. ¿Cuánto tiempo hace que se marchó el duque? 1 hora, señorita Holloway. Ha tomado la gran carretera del norte. Pero con esta tormenta, lléveme hasta él, ordenó Beatrice. La persecución era brutal. La tormenta que había amenazado durante días finalmente había estallado, convirtiendo las carreteras en ríos de barro. El carruaje traqueteaba y se sacudía, pero Beatrice gritó al cochero que fuera más rápido. Divisaron la comitiva de Blackwood cerca de las afueras de la ciudad. Un árbol caído había bloqueado la carretera. Los hombres del duque intentaban despejarla. Silas estaba de pie junto a su carruaje, sin sombrero, con el pelo oscuro empapado por la lluvia. Parecía derrotado. Parecía un hombre que había conquistado el mundo y lo había encontrado vacío. Silas se volvió. Beatrice no esperó a que el carruaje se detuviera por completo. Abrió la puerta y saltó. Aterrizó en el barro. El frío limo empapó el dobladillo de su vestido, pero no le importó. Se levantó rápidamente y corrió hacia él. Beatrice. Silas abrió mucho los ojos. ¿Qué estás haciendo? Te vas a morir. Corrió hacia ella y la agarró justo cuando resbalaba. La rodeó con sus brazos con fuerza y desesperación. «¡Idiota!», gritó ella, golpeando con los puños su pecho mojado. «¡Idiota noble y estúpido! Beatrice, yo vi el contrato», sollozó ella, con la lluvia mezclándose con sus lágrimas. «Vi lo que Rookwood iba a hacer. Vi lo que hizo mi padre. ¿Por qué no me lo dijiste?» «No podía», dijo Silas con voz ronca, sosteniendo su rostro entre sus manos. «No podía quitarte esa inocencia. Quería ser el único monstruo de tu historia».
Tú no eres un monstruo, dijo Beatrice, agarrándole por las solapas. Eres el único hombre que realmente me ha visto. Me viste bajo la lluvia hace 4 años y me salvaste. Me salvaste entonces y me has salvado ahora. Le miró con sus ojos grises llenos de ferocidad. No puedes dejarme, Silas Vance. Has comprado mis deudas. Has comprado mi casa. Me has robado el corazón. Tienes que asumir la responsabilidad de lo que has hecho. Silas se rió. Era un sonido húmedo y ahogado de incredulidad y alivio. ¿Es eso una amenaza, señorita Holloway? Es una promesa, Su Excelencia. Silas la miró, empapada, embarrada, con el pelo revuelto, de pie en medio de una tormenta. Dios, te amo, susurró. La besó. Era un beso con sabor a lluvia y redención. Fue el fin del silencio y el comienzo de un rugido. 6 meses después, la boda del duque y la duquesa de Blackwood fue el evento de la década, pero no se celebró en una sofocante catedral londinense. Se celebró en los jardines de la finca Holloway, que ahora estaba completamente renovada. Beatrix vestía de blanco, pero alrededor del cuello llevaba la gargantilla de zafiros que Silas le había regalado la noche en que dejó de ser invisible. Mientras bailaban el último vals, los invitados los observaban con asombro. Susurraban sobre cómo el duque la miraba como si ella fuera el sol y él el planeta atrapado en su gravedad. Lady Augusta y Lavinia no estaban presentes. Se rumoreaba que vivían en una pequeña cabaña en Bath, donde Lavinia se vio obligada a casarse con un clérigo local con un terrible tartamudeo y sin fortuna, y Augusta tenía que lavar su propia ropa. Silas hizo girar a Beatrice y la atrajo hacia él. ¿Eres feliz, mi amor?, le preguntó. Beatrice miró por encima de su hombro. Vio el lugar donde solía sentarse. Y así, mientras los demás bailaban, vio el fantasma de la chica que solía ser. Sonrió al fantasma y éste se desvaneció. No soy feliz, Silas, dijo con los ojos brillantes. Él frunció el ceño. No, no, susurró ella, inclinándose para besarlo. Soy triunfante. Y mientras la música crecía, la hermana invisible, ahora la duquesa más poderosa de Inglaterra, siguió bailando con su despiadado duque, demostrando de una vez por todas que, si bien la belleza puede llamar la atención, es el fuego lo que captura el alma. Y así, Beatrice Holloway demostró que el verdadero poder no proviene de un rostro bonito o una voz fuerte. Proviene de la fuerza para soportar la lluvia hasta que pase la tormenta. No solo se casó con un duque, domó a un lobo y se salvó a sí misma en el proceso. Su madrastra y su hermana aprendieron por las malas que el karma tiene muy buena memoria y que suele llegar en un carruaje negro. ¿Qué opinas? ¿Hizo bien Silas en ocultarle la verdad sobre su padre para proteger sus sentimientos? ¿O debería haber sido sincero desde el principio? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Si te ha gustado esta historia de justicia, romance y dulce venganza, dale al botón de me gusta, compártela con un amigo que necesite animarse y suscríbete al canal para ver más historias dramáticas cada semana. Gracias por vernos.